Hoy nos metemos con tres conceptos, que han dado muchísimo que hablar, ¿no? Cielo, infierno y purgatorio en la tradición cristiana. Tenemos un montón de material, la verdad, desde definiciones de la doctrina, análisis de la Biblia, hasta teología más moderna. Y claro, las diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos. Y la gran pregunta que sobrevuela todo esto, me parece, es, ¿son sitios físicos? ¿O son más bien estados del alma? O quizá metáforas muy potentes. Nuestra idea hoy es intentar, desgranar un poco qué significan de verdad, más allá de las imágenes típicas que todos tenemos en la cabeza. Nubes, llamas, esas cosas. ¿Empezamos? Venga, pues, el cielo. Una idea que sale mucho en las fuentes es como un cambio de enfoque. Menos pensar en un dónde y más en un con quién. Se habla de esa comunión perfecta, definitiva, con Dios. Lo que en teología llaman la visión beatífica, ¿no? Ver a Dios tal cual es. O sea que apunta más a una relación viva, plena, que a un lugar en un mapa cósmico. Exacto, y esa es una clave de interpretación, yo creo, fundamental. La Biblia usa imágenes muy potentes, claro. La casa del Padre, la Nueva Jerusalén, un banquete de bodas. Pero las fuentes sugieren que no son tanto descripciones literales como maneras de señalar una realidad que nos supera. Una realidad de gozo total, de sentir que perteneces plenamente. Y fíjate, es interesante que teólogos como N.T. Wright incluso hacen una distinción más. Distinguen ese estado justo después de morir de lo que es la esperanza cristiana final, que para él y para muchos es sin duda la resurrección. Una resurrección del cuerpo en una creación nueva, física, redimida. No solo un alma por ahí flotando. Claro, interesante esa distinción. Y si el cielo es esa comunión total, pues el infierno, según las fuentes, sería como la otra cara de la moneda, ¿no? La más oscura. Aquí la idea que se repite mucho es la de autoexclusión. Me llama la atención cómo se insiste en que no es tanto un castigo que Dios te manda, digamos, desde fuera, sino más bien la consecuencia, trágica y parece que definitiva, de haber rechazado tú libremente esa comunión con Él. Claro. Que es la fuente de la vida, de todo. Las fuentes subrayan que Dios respeta esa libertad humana, hasta el final. Totalmente. Es una idea muy fuerte esa del respeto a la libertad. Y el lenguaje que usa la Biblia, que a veces es muy gráfico, ¿verdad? El fuego, la oscuridad, el llanto, pues a menudo se interpretan estas fuentes como metáforas. Metáforas muy fuertes del dolor que supone estar separado de Dios, separado de la fuente de todo bien, de toda felicidad. Es como la frustración total del deseo más hondo del ser humano. C.S. Lewis lo explicó de una forma muy gráfica, ¿no? En El Gran Divorcio, con esa imagen de que las puertas del infierno están cerradas por dentro. ¡Qué imagen potente! Sí, pone el acento justo ahí, en la elección personal, y lo trágico de esa elección. Vale, y esto nos lleva al tercer concepto, quizá el que genera más debate, ¿no? Sobre todo entre las distintas corrientes cristianas. El purgatorio. ¿Cómo lo dibujan las fuentes que tenemos? Pues a ver, la doctrina católica lo define como una purificación final. Sería para los que mueren, digamos, en amistad con Dios, salvados, pero que todavía necesitan limpiarse, por así decir, limpiarse de las consecuencias del pecado para poder entrar en la santidad total, en la alegría plena del cielo. Y es muy importante entender, desde esta visión, que no es un infierno temporal, ni una segunda oportunidad. No, es un estado de esperanza. La salvación ya está garantizada. Entiendo. Una purificación necesaria, pero con la meta a la vista, digamos. Justo. Pero claro, aquí es donde las diferencias se hacen, muy evidentes. El catolicismo se basa en la interpretación de algunos textos. Por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos, que habla de rezar por los difuntos para que se liberen de sus pecados. O un pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 15, que habla de alguien que se salva pero como quien pasa a través del fuego. Sugiere una prueba, una purificación. Y también pesa mucho lo que llaman la tradición, o sea, las creencias transmitidas en la Iglesia a lo largo del tiempo, junto con la Biblia. Vale, esa es la postura católica. ¿Y las otras? Pues el protestantismo en general lo rechaza, de forma bastante clara. Suelen argumentar desde el principio de sola escritura, o sea que solo la Biblia es la autoridad final. Y dicen que no encuentran base bíblica suficiente para el purgatorio. Además, insisten mucho en que la obra de Cristo en la cruz es totalmente suficiente. Para el perdón, para la salvación, no haría falta una purificación después. Ya. Y la ortodoxia oriental,
Bueno, ellos sí creen en rezar por los difuntos y en que hay un estado de crecimiento o maduración después de la muerte, pero no tienen una doctrina del purgatorio tan definida, tan estructurada como la católica. Hay matices. Un poco las piezas de todo esto, podríamos decir que esa tensión entre lo literal y lo metafórico, entre lugar y estado, se inclina más hacia entender estos conceptos como estados del alma definitivos, como la culminación de la relación con Dios que uno ha elegido o construido en vida. Va por ahí la cosa. Yo diría que sí, esa parece ser una línea interpretativa muy presente en gran parte del material. Más que pensar en destinos geográficos, serían como la consecuencia última llevada a su plenitud de esa relación que hemos tejido o rechazado con Dios aquí en la Tierra. Lo que sí parece claro, y esto es importante más allá de las diferencias entre doctrinas, es el mensaje común sobre la seriedad de nuestras elecciones, de lo que hacemos aquí y ahora. Estas enseñanzas le dan un peso, una trascendencia a cómo vivimos nuestra fe, nuestra relación con los demás en el día a día. Exacto. Es como una llamada a la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad existencial casi. Y para terminar, quizá una reflexión para llevarnos. Si estas realidades últimas, el cielo, el infierno, son de alguna manera la cosecha de lo que sembramos en vida, ¿qué pequeños cielos o infiernos podríamos estar ya eligiendo o construyendo en nuestro día a día, en las decisiones pequeñas, en cómo nos relacionamos? Hay que dar la pregunta, para seguir dándole vueltas.